Buenas a todos, gente. Hay un refrán que suele decir que nunca juzgues a un libro por su portada, algo que sin duda no es aplicable ni al mundo del cómic y mucho menos al mundo del manga, porque sinceramente, ¿cuántos de vosotros os habéis plantado en esa librería de barrio tan habitual y habéis visto la portada de un manga o de un cómic y os habéis quedado hipnotizados completamente por ella? Pues es por este mismo fenómeno por lo que este refrán no tiene tanto sentido y por lo que considero a día de hoy que está bastante en desuso en este mundillo en particular. Pero también siento que tiene parte de razón en el motivo de que muchas veces hay varias tipologías de portadas en el mundo del manga, como por ejemplo las más minimalistas, que a lo mejor solo te muestran un personaje, hasta las más complejas, que a lo mejor sí que te hablan de una composición en concreto o algo de un determinado punto de la trama esencial para la historia. Y la verdad es que luego también existe una tercera variedad que yo ni mismo entiendo, pero bueno, ahí está. Supongo que a lo mejor se harían por algún motivo que a mí se me escapan. Pero es precisamente por eso de que hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de portadas, pero no unas portadas cualquiera, ya que hoy voy a traeros mi ranking personal de las 10 mejores portadas de One Piece, ya que evidentemente este fin de semana ha sido el One Piece Day y por lo tanto quería hacer algún tipo de celebración. Y como en este canal ya hemos hablado de casi todo de One Piece, pues ¿por qué no traer algo distinto y original al canal? Por eso en el vídeo de hoy voy a traeros mi top personal de las 10 portadas que mejor representan la esencia de One Piece. O sea que dentro vídeo. Vale, gente, antes de comenzar con el vídeo voy a dejar clara una serie de normas. La primera es que evidentemente este es mi top personal de 10 portadas de los más de 110 volúmenes que ya lleva la historia de One Piece y que por lo tanto son mis gustos personales, solo que yo considero que son matices y cosas chulas que han hecho esta portada más emblemática que otra y por lo que evidentemente son solo mis gustos. Y por supuestísimo, también para los más puretas voy a adelantaros de que en este top de portadas evidentemente vais a ver por un lado la portada de Planeta que iré sujetando aquí en mi mano y luego aquí veréis por supuesto la portada de la edición japonesa, porque quiero ser lo más purista posible y por eso mismo quiero que vosotros también disfrutéis de esto, seáis más aventajados en la serie o menos aventajados en la serie, o os gusta la edición de Planeta o no os gusta la edición de Planeta. Así que dicho ya todo esto, pues por supuestísimo vamos con este top haciendo, vamos, una revisionado de One Piece como nunca os habéis imaginado, porque las portadas de One Piece siempre dicen mucho. Y como no, gente, para empezar este top de portadas de One Piece, pues ¿por qué no ponernos máximamente nostálgicos con evidentemente la primera portada de la serie, el volumen 1 de esta fantástica historia de Chidori, que para mí es que vamos, es pura nostalgia instantánea, sobre todo por esta pequeña composición donde nos dan a ver que vamos, que este va a ser una aventura especial entre un grupo de amigos que por supuesto van a ir conociéndose muchísimo más, y me encanta esta estampa de Luffy, Nami y Zoro, haciéndote ver esta nostalgia de pensar de que claro, esta tripulación de los Mugiwara solo empezó con ellos tres y que evidentemente aquí hay una aventura muy increíble por desarrollar, de verdad. Esta portada es instantáneamente nostalgia y me encanta que Oda en el volumen 61 de la colección también consiguiera hacerle ese homenaje a esta, pero ya con toda la tripulación al completo, o por lo menos por la época en que se estaba destinando esta serie. La verdad es que es un portadón que esto sinceramente trae unos recuerdos nostálgicos increíbles de One Piece y para mí la que merece estar de momento en el puesto número 10. Pero por supuesto, gente, esta portada número 1, pues para mí tenía algo que le faltaba. Quería saber un poquitillo más de por qué esta historia iba a ir de piratas. Y eso sin duda es lo que nos trae la portada siguiente, porque sin duda esta portada, concretamente la del número 12, sí que representa la perfección de que esta historia va a ir de piratas, porque evidentemente vemos a los Mugiwara corriendo, saliendo con un gran botín de oros y donde hay grandes representaciones del mundo de la piratería. Evidentemente esto no hace referencia a ningún momento de la historia, porque evidentemente nunca se han encontrado un tesoro así, exceptuando evidentemente en la Isla del Cielo, pero no con estos matices. Pero para mí es que esta portada ya te da a reflejar que evidentemente estamos ante una historia de piratas, que tiene esa magia por supuesto de piratas del Caribe, que tiene tantas cosillas ahí, elementos tan únicos que te representan la piratería tan genialmente, que para mí esta portada es genial simplemente por eso, por saber de que tú ves esta portada y ya dices, vale, esto va a ir de piratas. Pues esto es precisamente lo que consiguió canalizar muy bien Oda con esta parte de la historia y con esta portada. Vale, gente, y para el siguiente y octavo puesto, pues por supuesto voy a hacer un poquitillo de trampa, porque sin duda alguna esta portada no solo conmemoraba una cifra muy especial para la colección, sino que también Oda lo hacía
fantasía por todo lo alto, trayéndonos la portada del volumen número 100, que por supuesto, combinadas con la del 101 y la del 99, creaban una splash page increíble, es decir, una imagen de 3 tomos simplemente espectacular, donde no solo se nos veía a todos los Mugiwara en fila, sino que también podíamos ver a los grandes capitanes de las tripulaciones. Por supuesto veíamos a Kaido, veíamos a Big Mom, veíamos también por supuesto a Luffy en el centro de la portada número 100, pero también a los lados Yamato y Ace, en una composición de página espectacular, que algo que verdaderamente Oda ya hizo en sus tiempos, que evidentemente la saga de Alabasta también lo consiguió hacer. Pero, ¿cuál es el problema que a lo mejor siento un poquitillo con estas portadas? Pues por el simple hecho que a lo mejor en individual estas portadas no ganan tanto como podría aparentar, porque evidentemente ves a lo mejor 2 personajes con fuera de contexto, y sinceramente la portada que a mí me parece más chula de estas podría ser la del 100, porque aquí veo más personajes, veo que a lo mejor también tiene mucho más sentido poner a Zoro y a Sanji juntos, porque son las alas del Capitán Luffy, por supuesto, y francamente es una gran composición, pero me hubiera gustado que hubiera algo más matices, que no fuera solo una típica presentación de personajes, porque a día de hoy siento de que muchos mangakas solo simplemente hacen eso, sacar a los personajes en la portada, pero no darles un contexto de lo que pasa en esta historia. Y la verdad es que esto, a pesar de ser una genialidad de Oda y algo que me encanta mucho, siento que a lo mejor, pues eso, que si se pasaran por individual, estas portadas siento que no funcionarían tan bien. Por ejemplo, os puedo decir que la del 100 y la del 101 para mí no me acaban de convencer demasiado, porque los personajes que se muestran delante de ellos no son tan representativos, y bueno, es una opinión, ya os digo. Para mí, sinceramente, esta genialidad de que Oda haya conseguido combinar estas 3 portadas es una pasada, pero desgraciadamente esperaba un poquitillo más. Pero venga, vamos con el 7º puesto, y como no, vamos a irnos a los arcos más recientes de One Piece, para traer una saga que sinceramente nadie esperaba casi nada de ella, pero sinceramente este volumen de la colección representa muy bien lo que es Egghead Island, con esta portada del número 106 de la colección. Es que es una composición genial la de este tomo, porque para mí no solo se nos refleja en el fondo de todo la isla de Egghead Island con esos edificios súper modernos y tal, sino que también se hace un maravilloso homenaje a Astro Boy, porque por supuesto la posición que toma Luffy y los colores que lleva Luffy son una carta de amor, por supuesto, a los fanáticos de esta mítico manga de Tezuka, sino que también se nos representa eso, las maravillas del futuro, de cómo la gente puede volar y de cómo, por supuesto, aquí hay una historia futurista en ciernes. El único detalle a lo mejor que podría decir, bueno, es un poquito feillo, es quizás este recuadro de aquí que solo nos muestra unas pequeñas nubes, la verdad. Es un poco pena, porque veremos en futuras portadas que Oda suele aprovechar muy bien estos últimos recuadros, la verdad, y sinceramente verlo aquí desaprovechado solo con unas pocas nubes, pues bueno, es lo que le hace tener este puesto tan bajo en la clasificación de portadas de One Piece. Pero hoy, ahora mismo, la portada que viene para el siguiente puesto, de verdad, gente. ¿Sabéis que mi personaje favorito de One Piece es Nico Robin? Y por lo tanto, no hay ningún tipo de duda, o por lo menos para mí, gente, que la mejor portada donde sale Nico Robin dibujada de todo One Piece es la del volumen 44. Y es que no solo porque salga Nico Robin espectacular con este traje que lleva en Water 7, que a mí me encanta y a muchos fans les encanta, no, sino también por todo lo que implica esta portada, porque en ella vemos como Nico Robin se convierte en el elemento divisorio entre Rob Lucci y Luffy. Es decir, ella es, por así decirlo, la persona que divide estos 2 personajes para uno llevarla ante la justicia y otro, por supuesto, rescatarla por ser su nakama. Y la verdad es que es una bonita página con una composición increíble, y encima, arriba del todo, vemos por supuesto los barcos que van a venir para el Buster Call, siendo un elemento muy importante de la historia. Pero lamentablemente lo único que me falla de esta portada es ver este circulito que veis aquí como de fondo. Vuelvo a insistir, Oda es muy grande rellenando estos espacios neutros, y la verdad es que es una pena que en esta portada, que era tan impresionante, se nos pierda por un detallito tan tonto. Yo particularmente, si hubiera sido Oda, aquí hubieran puesto, yo que sé, o el árbol de Ohara ardiendo, o escenas del pasado de Robin cuando era pequeña, y hubiera sido una portada de 10. Pero por este detallito tan tonto lo tengo que bajar un poquitillo en la clasificación. Pero aún así, sinceramente, es un portadón que amo muchísimo. Vale, gente, ahora empezamos el top 10 propiamente dicho, y para ello tenemos que empezar por una portada que para mí, sin duda alguna, es una portada divertidísima, o por lo menos para mí, una de las más divertidas que he dibujado nunca Ichiro Oda, siendo esta la portada del volumen 67. A ver, gente, vamos por partes. ¿Por qué me
gusta tanto esta portada? Pues para empezar, porque si lo recordáis, en este punto de la historia veíamos como Trafalgar Law había usado su habilidad para cambiar los cuerpos de nuestros protagonistas para que evidentemente estuvieran en cuerpos distintos al suyo original. Y aquí evidentemente vemos esas consecuencias en esta portada donde vamos a ver a los diferentes personajes con cada una de las caras de su contraparte. Y evidentemente dando también para esta situación no solo a Mugiwara sino también a Tashigi y a Smoker, que cambian roles en esta portada. La verdad, también por supuestísimo vemos a Monet también dibujada muy bien, pero lo más divertido de esta portada es simplemente el hecho de que, por ejemplo, vemos la cabeza de Kinemon despedida por ahí, evidentemente sin motivo aparente, pero te llama muchísimo la atención. Pero es que también la cara de Luffy ahí como pensativo, como pensando, creo que lo empiezo a entender todo, es lo que hace que esta portada sea tan divertida y tan fascinante. Y sobre todo, algo que os he ido diciendo durante todo el vídeo, Oda aprovecha muy bien los espacios en blanco, por lo menos las esquinas en que no se ve nada. Pues aquí vemos que en la esquina de todo sí que lo aprovecha, donde vamos a ver un poquitillo de esa amenaza que le oculta en Banhazar y que en dentro de poco se va a enfrentar a nosotros muy igual. La verdad, sinceramente, una gran portada que para mí, sin duda, es divertida. No es que sea súper épica o que marque un momento de la historia de One Piece súper genial, pero es que te ríes con esta portada. Esta portada hace reírte muy bien, la verdad. Pero venga, va gente, ahora sí que tenemos que hablar de una portada que por supuesto es leyenda. Algo que para mí es que no tiene ningún tipo de sentido de que por supuesto esta portada a lo mejor le ha tenido que bajar tanto en el puesto, pero ahora os explicaré por qué. No busquéis mi cabeza todavía, porque os voy a explicar que la portada del volumen 103, vamos a ver, es epiquísima. Es epiquísima por el único motivo de que vemos a Luffy, por supuesto, en el Gear 5, y encima haciendo este contraplano de la luna que se ha vuelto tan famoso para la mitología de Nika, y encima vemos un efecto súper fascinante donde vemos como la luna proyecta una luz por debajo de los grandes personajes que son de esta saga, que por supuesto es el Captain Starkid, Trafalgar Law y el mismísimo Kaido, como diciendo de que él va a ser el que se imponga a estos, y la verdad es que queda un efecto muy chulo. Pero ¿cuál es el único problema que yo tengo con esta portada? Pues el único motivo de que siento de que el espacio de la luna ocupa demasiado espacio y que hace que los personajes de abajo se sientan muy pequeños, la verdad, cuando verdaderamente aquí en esta saga Eustace-Kid y Trafalgar Law tienen tanto peso en la trama como Luffy, la verdad, y sinceramente es un poquitillo de pena de sentir de que a lo mejor esta composición, Luffy evidentemente, aunque sea el hilo, por así decirlo, más importante de la historia, queda también un poquitillo pequeño en comparativa. Sinceramente, la imagen emblemática de Nika es un poquitillo más grande. Siento que a lo mejor si yo lo hubiera hecho más grande a Luffy y hubiera subido un poquitillo los personajes, a lo mejor esta portada tendría un carisma distinto, o a lo mejor un matiz mucho más chulo, pero lamentablemente esta decisión de acortarlo todo un poquitillo es lo que a mí me pierde, la verdad, porque noto que la luna cobre demasiado espacio dentro de esta portada, pero evidentemente luego Oda lo matizaría de otras maneras en una portada, y sinceramente la siguiente portada de la que os voy a hablar sí que a mí me convence muchísimo más para representar el mito de Nika. Porque ahora sí que sí, gente, vamos a empezar con el top 3 de portadas de One Piece, y para ello tenemos que hablar de la portada 109 de One Piece. A ver, esta portada es simplemente espectacular. Voy a explicaros los motivos por qué. De nuevo volvemos a ver, como no, a Luffy en formato Nika, es decir, lo vemos en la arriba del todo, pero no es la clave de esta portada, porque esta portada básicamente lo que nos explica es cómo la influencia de Nika se ha promovido en otros personajes de esta historia. Por ejemplo, evidentemente viendo a Kuma como el eje central, porque Kuma es sin duda alguna el eje central de la saga de Egghead Island, y particularmente si no habéis llorado con el pasado de Kuma, evidentemente os pediré que salgáis de este vídeo corriendo, porque no concibo que nadie pueda no llorar con la historia de este Shichibukai, que para mí es simplemente espectacular. Aquí ver a los personajes en este tono tan amable después de lo que han sufrido durante toda esta historia es simplemente fantástico, pero también verlos bailar como Nika es una simbología brutal para la historia de One Piece, de verdad. Esta portada es muy chula, pero lamentablemente vuelve con uno de los mal hábitos de Oda, que es volver a poner un fondito de nubes al fondo, que sinceramente podría haber cobrado otros matices y haberse aprovechado ese espacio para otras cosas. Pero sin duda, esta simbología tan genial para este portadón es lo que hace, vamos, que a mí me encante con locura. Vale, gente, puesto número 2 para una portada que al principio yo sinceramente sentí como algo floja,
Pero después de planteármelo bastante, sinceramente, me he notado, y encima con el paso de los años y leerme este arco millones de veces, que la portada del 37 volumen es una auténtica joyaza. Una joyaza que nunca me había planteado de lo bueno que es y del significado que tiene toda ella. Porque vamos a analizarla paso a paso. Primeramente vemos de fondo Water 7, una ciudad que ya de por sí es un diseño brutal de Eiichiro Oda, ¿verdad? Convertir Venecia en una isla de One Piece es algo que me explotó la cabeza cuando lo vi. Pero es que encima, delante de esta tenemos a los dos personajes claves de esta trama, que son por supuestísimo Iceberg y Franky. Ellos dos son los que guardan el hilo conductor de la trama de Water 7. De todo lo que pasa en Water 7 recae única y exclusivamente en ellos, y es como, por así decirlo, que son los patriarcas de Water 7, y es lo que lo hace tan genial. Pero es que encima luego vemos por debajo el Paddington Tom, vemos el tren que por supuesto fue lo que ayudó a comunicar esta ciudad con el resto de islas, y la gran invención de su maestro, por lo que es representado fenomenalmente. Pero es que ya el detalle magno que por supuesto califica a esta portada es el hecho de que una de las pequeñas olas que se ven dibujadas en esta portada forma una ola que es el Aqua Laguna, y por eso es por lo que nuestros protagonistas salen corriendo de ahí en esta imagen, porque aquí evidentemente representa que esa gran ola que va a sumergir Water 7 está llegando, y eso es precisamente lo que matiza toda esta portada, y por lo que hay tantos elementos tan chulos y que funcionan tan cohesionadamente con la trama de One Piece, que yo sin duda alguna le tengo que dar la medalla de plata a esta portada, porque macho, al principio os lo dije, esta portada no me llamaba para nada, pero es que luego cuando veis toda la simbología que tiene es simplemente bestial. Pero bueno, gente, sí que muy seguramente os morís de ganas de, por supuestísimo, saber cuál es la top 1, cuál es la portada que para mí me parece más genial creada al día de hoy por Eiichiro Oda. Pero tranquilos, porque evidentemente también quiero hacer algo muy importante, que es por supuesto decir cuál es para mí la portada más, no vamos a decir fea, pero que menos me ha gustado de One Piece hasta la fecha. La verdad, esa portada que para mí no tiene mucha cabida dentro de la colección, pero bueno, aún así quiero traerosla, que es por supuestísimo la portada número 13 de One Piece. A ver, ¿qué problemas tengo con esta portada? A ver, verdaderamente es una presentación muy chula de los personajes de Whiskey Pig, la verdad. Vemos aquí a Baroque Works, los cabos más bajos, por así decirlo, en una buena representación, pero lamentablemente vemos una figura de Luffy que, por supuesto, a ver, se intentó hacer por el modo de la comedia, sobre todo porque esta saga Luffy comía un montón y se volvía súper gordo. Pero Oda intentó aquí hacer algo bastante extraño, la verdad, combinando la panza de Luffy con el sombrero que tiene Miss Valentine debajo, que para mí no acabó de funcionar. Aparte que, sinceramente, hay aquí uno de los ejemplos por los que Oda mejoró tanto las portadas, que es volver a ver que los fondos de los personajes es que no tienen nada, son simplemente un color plano con unas franjas de color negro que para mí no da todos los matices que podía haber dado. A ver, sinceramente, yo creo que si esta portada a lo mejor se hubiera replanteado para que los personajes que se ven en ella tuvieran un fondo, o se viera un cartel de recompensa de ellos, o algo por el estilo, y a lo mejor Luffy, en vez de poner este Luffy gordo, se hubiera visto, yo que sé, por ejemplo, un cartel del mismo con un puñal clavado o algo por el estilo, estaríamos ante una portada mucha más chula, la verdad. Y sinceramente, bueno, entiendo que a lo mejor Oda estuvo apurado con esta portada, o a lo mejor no acabó de pillar las portadas cómicas en su momento, pero sinceramente esta me parece una portada muy flojilla para lo que Oda nos daría a futuro, la verdad. Sinceramente, una pena que esta sea la portada más fea de One Piece, pero bueno, no todos los genios pueden tener un buen día. Vale, gente, y ahora vayamos, ahora sí que sí, con la mejor portada para mi punto de vista de One Piece. A ver, gente, antes de empezar a deciros qué portada es, voy a deciros que evidentemente para mí el sentimiento que me embarga cada vez que leo One Piece es el de ver cómo nuestros protagonistas acaban yendo a una isla desconocida, donde se encuentran un montón de maravillas y un montón de fascinantes cosas que por supuesto es lo que te atrapa de One Piece, es lo que evidentemente te llama la atención, el ver cómo nuestra tripulación de piratas va en un viaje a lo desconocido, descubriendo las maravillas de un mundo que no conocen. Y es por eso que para mí la portada que mejor refleja esto a la perfección es la del volumen 62 del manga, es decir, plena saga de los Gyojin, porque representa eso. Aquí vemos una maravillosa composición donde vemos una perspectiva que va de abajo para arriba, significando de que esta es una ciudad submarina y donde por supuesto habitan toda clase de
peces y de fauna marina que por supuesto va mucho más allá de lo que Gyojin y las sirenas que por supuesto se representan. Por ejemplo, vemos en la esquina un kraken, vemos la estrella de mar, vemos por supuesto peces y tiburones, y ya esto ya es suficientemente fascinante. Pero encima, a ver, que Luffy se fascina por todo ello con la posición que tiene, pero también ver que también otros personajes aparecen en los lados. Sobre todo una parte muy cómica de esta portada es por supuesto ver a Sanji de fondo fascinado con las sirenas, que por supuesto ya sabemos que Sanji en esta saga la lía bastante al ver las sirenas de esta isla, y la verdad es que esta portada combine una fascinación por el mundo marino tan genial, que por supuesto veamos las magnificencias de una isla representadas en una portada, y que encima también se atreva Oda a sacar un elemento cómico como es Sanji, evidentemente enamoradizo como siempre de las sirenas de la isla, es lo que convierte esta portada en algo muy especial, que te alberga ese sentimiento de la fantasía que Oda pretendía plasmarte en todas y cada una de las islas de esta historia. Y la verdad es que para mí la portada de 62 es sin duda un número que vamos, que yo ahora mismo atesoro muchísimo como uno de los mejores tomos de la historia, y particularmente que vamos, que derrocha la imaginativa de Oda y la dispara a niveles increíbles, y por lo tanto considero que esta portada es lo que refleja a la perfección el sentimiento de lo que es One Piece. Y en fin, gente, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí este repaso por las mejores portadas de One Piece, que la verdad es que sin duda he lamentado dejar de lado muchas grandes portadas que me habían fascinado, pero lamentablemente de elegir de 110 tomos, 10 portadas ha sido una tarea bastante hercúlea. Por lo que, si a lo mejor os habéis quedado con la sensación de que faltaba alguna portada, pues ¿por qué no hacéis una cosa? Me dejáis en comentarios vuestro top particular de portadas de One Piece, y así lo ponemos en común, la verdad, porque a mí este vídeo lo he hecho para que también saber qué opináis vosotros de las portadas de Gan Ichiro Oda. ¿Cuáles son vuestras favoritas? Es algo que quiero saber muchísimo en los comentarios, así que dejádmelo. ¿Y qué más cosas podéis hacer para apoyar este canal? Pues por supuesto, ya que estáis, pues subir un poquitillo y suscribiros a este canal, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir pensando en vídeos como este. Pero ¿sabéis cómo podéis apoyar este canal también para que por supuesto saber si os ha gustado este formato, si queréis que por supuesto hable de más portadas a futuro de otros mangas? Pues por supuesto dejándome un buen like. Si veo que hay un buen número de likes en este vídeo, pues por supuestísimo voy a hacer una siguiente parte, y ya que estáis, pues bueno, pues dejadme también en comentarios de qué otros mangas os gustaría que analizara sus portadas. Eso sí, portadas que por supuesto, gente, cuenten algo, que haga una composición de página, porque evidentemente no voy a hablar de portadas, por ejemplo, de series como Bleach, que solo te presentan al personaje y ya está, porque eso evidentemente implicaría solo hablaros de mis personajes favoritos de Bleach, no tendrían sentido, o sea que tened esto en cuenta. Evidentemente también más cosas que puedes hacer: compartir con amigos, conocidos y familiares que sepas que adoran el mundo de One Piece este vídeo, porque a lo mejor el recordar esas portadas le va a traer un sentimiento de nostalgia muy chulo, y ahora que estamos celebrando el One Piece Day, pues ¿por qué no seguir con ello? Y en fin, gente, nada más por mi parte. Voy a cerrar ya aquí el vídeo porque me estoy asando, porque hace un calor insoportable en este mes de agosto, recordándoos lo típico de siempre, que mi nombre es Frankie Fantes, que estéis en Otaku Gen y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.